Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe, dando gracias a Dios que me permite nuevamente compartir con todos ustedes en esta experiencia a través de los medios, televisión, internet, cuando se pasa por radio, por YouTube, por redes sociales que nos hacen favor de permitirnos llegar hasta sus hogares y compartir pues esta buena nueva del amor de Dios. Y pues les saludo y estamos en este segmento del Catecismo de la Iglesia Católica, donde estamos trabajando en la lectura de lo que es este catecismo y sobre todo por todo aquello que implica en nuestra vida. Lo que creemos, pues lo tenemos que vivir y lo tenemos que celebrar. O sea, se tiene que hacer una realidad en nuestras vidas. Y hemos estado viendo la primera parte, estamos en la primera parte, segunda sección. Recuerden, catecismo tiene 4 partes. Primera parte, esto es lo que creo, o sea, la fe, y nos explica lo que creemos. La segunda parte, lo celebro, o sea, la vida litúrgica. La tercera parte, lo vivo, o sea, los mandamientos, la vida moral. Y la cuarta parte, la oración. Estamos en la primera parte. Esta primera parte tiene 2 secciones. La primera sección ya la vimos, ahorita estamos, y estamos en la segunda sección, creo, creemos. Y estamos analizando el credo. Y estábamos viendo en esta segunda sección, en el capítulo primero, estamos en este artículo primero que dice creo en Dios Padre, todo el artículo del credo, creo en Dios Padre. Y estamos viendo las características de Dios Padre. Vimos creo en un Dios, vimos la unidad de Dios, vimos que es Padre, ya vimos el elemento de Padre, y ahorita estamos en el párrafo 3, Todopoderoso. Y hemos visto en el Catecismo de la Iglesia Católica, estamos en creo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Vimos el Todopoderoso y estábamos viendo algunos elementos importantes en cuanto a que todo lo que le place lo realiza, y estábamos en el número 272, que fue el último que vimos, el misterio de la aparente impotencia de Dios. Lo vimos, pero quedamos en que íbamos a hacer un resumen y íbamos a volverlo a leer porque era muy interesante. Y nos dice en este número 272, la fe en Dios Padre Todopoderoso puede ser puesta a prueba por la experiencia del mal y del sufrimiento. A veces Dios puede parecer ausente e incapaz de impedir el mal. Ahora bien, Dios Padre ha revelado su omnipotencia de la manera más misteriosa en el anonadamiento voluntario y en la resurrección de su Hijo, por los cuales ha vencido el mal. Así Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. En la resurrección y en la exaltación de Cristo es donde el Padre desplegó el vigor de su fuerza y manifestó la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes. ¿Qué significa todo esto? Primero, el planteamiento de que siempre el cuestionamiento que nos hacemos, yo creo que tú también te lo has hecho en algún momento de tu vida, ¿por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué tenemos niños que sufren? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay injusticias? Y incluso ¿por qué no hace nada con los pecados de los hombres de la iglesia? Y bueno, todas estas realidades
que vemos continuamente y que nos habla precisamente de esta aparente impotencia o aparente indiferencia de Dios, que no actúa, que no se manifiesta, que no nos dice por qué no está trabajando, por qué no está actuando, como si Dios se haya vuelto indiferente a la realidad del dolor humano, como si nos trajera a sufrir y nos abandonara, como si el refrán, bueno, el dicho que dice, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, y Dios pues está sin hacer nada. O sea, pues que no ve que estoy sufriendo, que no ve que la situación que estoy pasando, que no ve que estoy en una situación muy difícil y Dios no hace absolutamente nada. Y bueno, creo que esto más de una vez lo hemos experimentado, ya sea que tú mismo lo hayas dicho, ya sea que de alguna forma pues se haya realizado pues en un aspecto tan difícil, tan complejo como son las relaciones humanas. Anita, chécame si estamos bien por internet porque no logro ver que se continúe con la imagen. No sé si sea el internet o no se puede continuar. Muy bien, ahorita van a checar. Estamos bien, entonces no sé por qué aquí no tiene movilidad. Estoy completamente friseado. Pero bueno, si nos están viendo los demás bien, pues quiere decir que es el internet de aquí. Ok, entonces estábamos tratando de entender nuestra fe. Entonces, una de las pruebas más difíciles para creer en Dios o para abandonarnos de Dios es el mal, es el sufrimiento, es ¿cómo se llama? Todas estas situaciones de enfermedad, de dolor y de todo aquello que es pues una cuestión humana, la muerte, la injusticia, y le rogamos a Dios y Dios no hace nada. Y ahí es donde yo ya perdí la fe, Padre, yo ya perdí la fe porque Dios no Dios no me ha quitado, Dios no me ha resuelto, Dios no me ha respondido. Y por eso dice, la fe en Dios Todopoderoso puede ser puesta a prueba por la experiencia del mal y del sufrimiento. A lo mejor no hay mal, pero sí sufrimiento. ¿Cuántas veces la enfermedad que no está ahí más que dañando? A veces Dios puede parecer ausente e incapaz de impedir el mal. A veces Dios puede parecer ausente. Gritas, clamas, oras, haces lo que se te dice, ¿cómo se llama? Lo que se te pide que hagas como oración, ofrecimiento, pero tú no ves respuesta y no hace nada. Ahora bien, Dios Padre ha revelado su omnipotencia de la manera más misteriosa. O sea, lo fácil sería venir y destruir y quitar todo el mal. Y sabemos que el mal viene de la ausencia de Dios, de negar a Dios, y que esta semilla la sembró Satanás en el hombre cuando quiso hacer las cosas sin Dios, y que Satanás sigue actuando, y que el hombre a veces ya lleva la viada. O sea, es como cuando tú empujas un carro en bajada y nada más falta que agarre tantita viada y el carrito se va solo. Pero el empujón viene pues del demonio y viene de esa concupiscencia que tenemos en la carne de hacer las cosas a nuestra manera sin Dios. Entonces ese es el problema. Dios actúa y Dios está con nosotros, pero nosotros hacemos las cosas sin Dios. Y Dios en su infinito amor ha querido demostrar precisamente esa presencia de lo que es el amor, de lo que es su misericordia, de lo que es el poder de Dios. Y va a manifestarse continuamente a través del acto de la redención. Este acto que Dios realiza y que pues afortunadamente nunca lo va a quitar, nunca lo va a hacer a un lado, sobre todo por el hecho de que Dios en su infinito poder pues siempre
va a estar protegiéndonos. Fíjense qué interesante. ¿Cómo lo va a hacer? Yo lo comparaba como cuando hay una situación de terrorismo y el terrorista va a tratar de hacer daño. Entonces se mete en una comunidad, se mete, o como un espía, ¿no? El espía se hace pasar por amigo, se hace pasar porque todo está bien, pero bajita la mano va a robar información o va a sabotear una situación. O el terrorista que entra en un centro comercial, una comparación muy fea, pero desgraciadamente es para que se pueda entender gráficamente, y explota, destruyendo todo lo que hay a su alrededor. Bueno, Jesús entra en la vida del hombre y se enfrenta al mal. Este mal que está ahí latente, este mal que está ahí presente y que Jesús va a vivir las consecuencias de este mal. Va a ser traicionado, va a ser negado, va a ser humillado, golpeado, va a ser flagelado con una corona de espinas, va a ser burlado y va a morir de una manera ignominiosa, una manera deprimente, triste, degradante, denigrante, para pasar por todo eso y destruir, ¿cuál es el mal más grande? La muerte, donde el hombre pues ha luchado contra ella toda su vida y nunca ha podido ni podrá vencerla por sí mismo, ¿sí? Y es donde el Señor entra en la vida del hombre, entra en el mal, en la causa o la consecuencia final que es la muerte. Entró también y se enfrentó al pecado, lo venció, las tentaciones en el desierto, y toda su vida va a ser una lucha espiritual, pero la consecuencia más grave del pecado es la muerte y la condenación del alma. Jesús entra en todo eso y explota para destruir el pecado, destruir la fuerza del demonio y destruir la consecuencia del pecado, que es la muerte y la condenación del alma. Y este elemento que va a ser muy importante para todos nosotros, que es uno de los elementos que están pues ahí para nosotros profundizar, ya que a simple vista o a simple entendimiento pues nos cuesta trabajo. Por eso es un misterio, el misterio de la salvación, encarnación, nacimiento, vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión y glorificación. Es un misterio, porque a través de este misterio Dios le da al hombre una libertad, Dios le da al hombre la fuerza para enfrentar, no para quitarle, para enfrentar el mal y poderlo vencer. Caeremos y nos levantaremos, pero es una lucha, es una guerra. Y por eso nos dice el catecismo, Dios Padre ha revelado su omnipotencia de la manera más misteriosa en el anonadamiento voluntario. Jesús, siendo Dios, no se aferró a su condición divina, sino que se anonadó, se abajó, se hizo uno con nosotros, semejante en todo, menos en el pecado. Y esto fue voluntario. En una ocasión una persona me decía, Padre, ¿Dios envió al Hijo o Dios quiso ir? Yo le digo, es que la voluntad de Dios es una, no quiere decir de que la Santísima Trinidad es una unidad, es un misterio también, es una unidad. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quieren la salvación del hombre. Y Dios Padre envía al Hijo, el Hijo voluntariamente acepta ir y va, viene, dice, en ese anodamiento voluntario y en la resurrección de su Hijo, por los cuales ha vencido el mal. Todo aquello con lo cual tú quieres que Dios te lo quite, Él ya lo venció, pero lo venció no quitándolo. Hay que entender esto, no viene a quitar de que ya no vas a tener problemas, de que no vas a tener sufrimientos, no, de que vas a darte cuenta que a pesar de todo eso, puedes alcanzar la vida eterna y puedes enfrentarlo de una manera en la cual no caer en la depresión, en la desesperación, en la angustia, en la impotencia o peor de todo, en la pérdida de la fe, que es lo más grave. Pierdes la fe y ya te condenas, ya te hundes porque sientes que Dios no te está ayudando. Y si acuerdan, lo había comentado el programa pasado, esa escena de la película de La Pasión de Mel Gibson, donde está Jesús en el huerto y se le aparece el demonio que dice, es mucho peso para una sola alma, es mucha carga, como diciendo, no puedes. Y es Jesús el que nos enseña que sí se puede, claro, a expensas
de un gran sacrificio, pero con la fuerza de Dios, con el amor de Dios. Dice, por los cuales ha vencido el mal. Así Cristo crucificado es poder de Dios. ¿Sí? Es cuando, para aquellos que son fanáticos del cine, yo sí lo soy, hay una película que se llama Matrix, la última parte de Matrix. Matrix es una supercomputadora que tiene conectado a todos los humanos y los tiene atrapados. Pues hay un programa, que es una persona que está tomando posesión de toda la Matrix y de todas las personas, los está haciendo como él. Y entonces el actor, en este caso Kenny Reeves, se mete en la Matrix y le dice, yo podré hacer que vencer. Entonces este actor se deja tomar por este programa y aparentemente lo vence, pero ya desde adentro la Matrix manda una carga de energía y destruye al programa. Bueno, es exactamente, para los cibernautas o los cinéfilos entienden a lo que me refiero. La otra explicación decía de los terroristas o de los espías que entran hasta el fondo del enemigo para vencerlo, para destruirlo. Bueno, esto es Jesús en la muerte, resucita, y es precisamente donde se ve el poder de Dios. Dios ha vencido con su poder a Satanás, al pecado y las consecuencias del pecado, que es la muerte. Por eso es el poder de Dios, que ahora yo tengo que tener fe, no en que Dios me va a quitar el problema, sino en el poder de Dios para enfrentar el problema, para poder, si es necesario, cargarlo. A veces sí se quitará el problema, a veces sí podré vencer ese problema, otras veces no. Entonces digo, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Simplemente cargar con mi cruz. El que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y que me siga. Pero cuando nosotros no entendemos esto, pues caemos en esta depresión, en este sinsentido, y lo veremos también para todo esto, para que nosotros podamos trabajar en este ámbito que es la verdadera ¿cómo se llama? Fe en Dios. Dices que yo tengo fe en Dios en que me lo va a conseguir, yo tengo fe en Dios en que me lo va a dar. Y le digo, eso no es fe en Dios. Es decir, yo tengo fe en Dios que me dará la fuerza, la sabiduría para saber actuar. Si es para superar este problema y que se quite, así será. Si es para cargar con él, con alegría, con gozo y con paz, que así sea. Si es para discernir si me tengo que alejar o si tengo, que así sea. La fe en Dios es en su poder. Y en su poder no es que yo voy a usar ese poder para hacer lo que quiero, para hacer, ¿cómo se llama? Quitar esto y cambiar esto. Es para hacer su voluntad con su poder y enfrentar el mal. Porque si el Señor Jesucristo fue ese instrumento, o es el instrumento del poder de Dios, o Él es el mismo poder de Dios, perdón, para vencer y para destruir, nosotros tenemos que hacer lo mismo. No es algo en lo cual Dios, para que no le pase nada a mi chiquito, para que se quede encerradito en su casita y nadie me lo toque. No, muchas veces este mal nos va a atacar o nos está atacando. Ahora, si yo confío en Dios, sé que el poder de Dios va a actuar a través de mí para vencer. El poder de Dios va a actuar en mí para destruir y para experimentar todo aquello de lo cual es necesario en nuestra vida. Y esto obviamente solamente se logra a través de la fe en el poder de Dios, en el amor de Dios, en la misericordia de Dios. Y dice, así Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría. La sabiduría que ya hemos hablado en otro momento y que va a ser uno de estos aspectos fundamentales dentro de los dones del Espíritu Santo que conocemos y que están para que nosotros podamos trabajar en ellos, los dones del Espíritu Santo. Uno de ellos es la sabiduría, que es uno de los más importantes. Primero es el gusto por lo espiritual y la capacidad de juzgar según la medida de Dios, según la voluntad de Dios. Y por eso
es la sabiduría de Dios porque nos lleva a actuar de acuerdo a su voluntad. Que Él es el que, perdón, es el que tiene el poder y que tiene el conocimiento, y es el poder y es el conocimiento para poder enfrentar al demonio y al mal que te está aquejando, ¿no? Ese mal, ese dolor, esa tristeza, pues, lo que estás enfrentando. Y no es lo mismo enfrentarlo con tu fuerza a con el poder de Dios, pero con la conciencia que ese mal se podrá quitar si es voluntad de Dios, y si no, para que tú, como infiltrado, como espía, seas instrumento del poder de Dios en medio de ese mal. Un ejemplo, la enfermedad. Personas que están muy graves, que están con un dolor, y en medio de eso entra el poder de Dios. Un caso que no sé, muchos a lo mejor no lo conocen, Memo Nuño. Memo Nuño es un joven, bueno, ya ni tan joven, pero en su tiempo era joven, pero cuando empezó, pues un joven con parálisis cerebral, y su mamá no desistió con él, y hoy, con todo y parálisis cerebral, es orador, es predicador, tiene su programa con nosotros, maneja su propio carro adaptado, pero lo maneja, y en medio de esto, él ha sido un instrumento del poder de Dios porque se ha encontrado con otras personas con parálisis cerebral o con otro tipo de enfermedades, y al ver en Memo esa alegría, esa fuerza, pues es el poder de Dios que está actuando en él y que está afectando para bien la vida de otros. Otro ejemplo, aquellos que sufren, por ejemplo, una violación o sufren un dolor muy grande y que a veces pues no deja de ser una situación difícil, y que desde esta realidad, al sanar y al encontrar a Dios, tú puedes ser, en mi caso por ejemplo, puedes ser un instrumento para ayudar a otros cuando han vivido esa experiencia traumática, muy frustrante, que puede pues destruir la vida de alguien, y al destruirla pues obviamente pues nos daña, y al dañarnos pues nos hace ser incapaces de poder experimentar en nosotros todo lo que es esta gracia, todo lo que es este amor de Dios. Y bueno, por eso el Señor quiere que seamos, óiganlo bien, instrumento de su poder. Entonces estás en el mal, estás experimentando algo. Si tú confías en Él, dices, bueno, si el Señor lo permite, porque Él permite todo, si Él lo está permitiendo es porque quiere manifestar su poder a través de mí. Y entonces, pues con esa fe y en esa confianza, claro, no quiere decir que vas a hacerte inmune al dolor y que vas a ser Superman y las balas te van a rebotar. No, simplemente que vas a cargar con esa cruz, pero con el poder de Dios. Y sí, tiene que estar tu voluntad firme en la voluntad divina, sabiendo de que no será fácil, será muy, muy difícil, doloroso tal vez, y tal vez con sufrimiento, pero es parte de este proceso. Y luego dice, así Cristo crucificado es poder y sabiduría de Dios, porque la necedad divina, o sea, pero como Dios, es que, como diciéndole, Dios, ¿qué no te estás dando cuenta? ¿Por qué eres tan necio? Sin querer ser irreverente y sobre todo faltar a Dios, pero como que parece que Dios es terco, es necio, si le estás diciendo y no te hace caso. ¿Sí? Dice, porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres. Si es que Dios pudiera tener un aspecto necio, pues es mucho más sabio que todos nosotros. Y la debilidad divina, porque Jesús murió débil, aparentemente con una debilidad, no pudo vencer, no pudo ni siquiera bajarse de la cruz, que era una de las tentaciones que le hicieron. Pues si tú eres el Hijo de Dios, bájate para que creamos en ti. Fue débil, como un hombre, como una persona. Y esa debilidad es, dice, más fuerte que la fuerza de los hombres. Y nos mandaba a este texto de 1 Corintios, capítulo 2. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 24 al 25. Y que nos habíamos recordado que estaba mal, porque no hay 24 y 25. 1 Corintios, capítulo 2. Ha de ser capítulo 1.
Sí, es el capítulo 1, aquí está mal el catecismo, un error de dedo. Dice el capítulo 1, versículo 24. Más para los llamados, los mismos judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios, porque la locura divina es más sabia que los hombres y la debilidad divina más fuerte que los hombres. Por eso es confianza en Dios, eso es tener fe, eso es creer en Dios. Nada de lo demás se puede decir que es fe. La fe no es Dios va a cambiar mi vida, yo sé que Dios me va a sanar, yo sé que Dios va a cambiar. No, yo sé que el poder de Dios va a actuar en mí, si es para que se quite esto o es para ser instrumento de su poder en medio de esto. Eso es la fe. Dice, en la resurrección y en la exaltación de Cristo es donde el Padre desplegó su vigor, el vigor de su fuerza y manifestó la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes. A través de la resurrección ya no hay una situación de vencimiento porque todo aquello que nos aquejaba ha sido vencido en este elemento que es la resurrección y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1, 19 al 22. Dice así. ¿Y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes conforme a la eficacia de su fuerza poderosa? Que desplegó en Cristo resucitándole de entre los muertos y sentándolo a su diestra en los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación y todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Sometió todo bajo sus pies y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo. A ver, aparentemente Jesús fue hombre y Dios lo resucitó, pero para ayudarnos a entender que Jesús es Dios, le da pues ese lugar, ese puesto que tenía desde antes. En el capítulo 17 de San Juan, que estamos viendo en la lección divina, allá en los martes, en Chula Vista, estábamos viendo precisamente esto de lo que es esta oración sacerdotal. Dame la gloria que tenía contigo antes de que todo fuera creado. Simplemente se le está restituyendo la gloria que Dios Hijo tenía y que Él no se aferró a ella, sino que como hombre, como Dios se bajó a ser hombre y entonces se le devuelve la gloria que tenía para que todos nos diéramos cuenta y todos nos demos cuenta que Él es Dios y que el poder de Dios es mucho más grande que cualquier problema, sufrimiento o dolor. Esto fue lo que vimos la vez pasada. Creo que me extendí un poquito en el repaso, pero valió la pena porque nos ayuda a entender. Ahora vamos a ver el número 273. Dice, solo la fe puede adherir a las vías misteriosas de la omnipotencia de Dios. Esta fe se gloría de sus debilidades con el fin de atraer sobre sí el poder de Cristo. Número 273 del Catecismo de la Iglesia Católica. De esta fe, la Virgen María es el modelo supremo. Ella creyó que nada es imposible para Dios y pudo proclamar las grandezas del Señor. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Ahora, dice, solo la fe. Ya vimos qué clase de fe. La fe va a ser probada, sí. En el momento de la injusticia, en el momento del dolor, en el momento del sufrimiento, en el momento de la muerte, es probada mi fe. Y muchos a lo mejor todavía no entendemos y no pasamos la prueba, porque creemos que la fe es creer que Dios me va a quitar o me va a dar lo que le estoy pidiendo. Pero dice, solo la fe puede adherir a las vías misteriosas de la omnipotencia de Dios. La fe es la obediencia a Dios, es la confianza y absoluta abandono en el plan de Dios. Yo no lo entiendo, yo no lo comprendo, me cuesta, no quiero ese camino, pero en esa fe solamente es donde yo puedo adherirme y seguir esos caminos misteriosos del poder de Dios, de la omnipotencia de Dios. Solo en la fe lo puedo vivir. Si no tengo fe, cualquier camino que me toca vivir, ya sea por mis miserias, ya sea por las miserias de otro o por las circunstancias del mundo, no lo voy a entender.
Y entonces mi fe o mi poca fe pues no será suficiente. Cuando dice el Señor, si tuvieran fe como un granito de mostaza, o sea, si tuvieran la confianza en mi poder, y que este poder es para salvar almas, para que se manifieste mi gloria, y a través de esta gloria las almas se salven, harían cosas increíbles. Pero cuando mi fe, entre comillas, fe, es para manejar este poder a mi antojo cuando quiero y como quiero, pues entonces ahí me estoy dando cuenta que no estoy entendiendo lo que significa la fe en Dios. Y de alguna manera pues no estamos entendiendo. Por eso dice que solo la fe puede adherirnos a las vías misteriosas de la omnipotencia de Dios. Esta fe se gloría de sus debilidades, que es lo que nos va a decir San Pablo, con el fin de atraer sobre sí el poder de Cristo. Si de algo me he de gloriar, ha de ser de mis debilidades. 2 Corintios 2:19. 2 Corintios nos dice lo siguiente. 2 Corintios 2:19 dice: también está mal este número. Es 12:9. Por eso yo decía que el que estaba mal. 12:9 dice así: pero él me dijo, bueno, vamos a ver desde 7. Y por eso, para que no me engría con la sublimidad de estas revelaciones, me fue dado un aguijón en mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engría. Por este motivo 3 veces rogué al Señor que se alejase de mí, pero él me dijo: mi gracia te basta, que mi fuerza se realice en la flaqueza. Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Ahora lo podemos entender mejor. Ahora podemos entender de dónde yo puedo crecer y dónde puedo madurar, dónde puedo trascender, pues desde mis debilidades, en la confianza en que Dios se manifestará para su gloria. O sea, y esto, repito, no siempre será quitándome el problema, será dándome la fuerza para que Él, a través de esta cruz, diga: wow, puedo cargarle y puedo además tener paz y además amar y además servir y además ganar almas para Dios. Y bueno, es interesante. Por eso dice, esta fe se gloria de sus debilidades con el fin de atraer sobre sí el poder de Cristo. Y también lo dice Filipenses 4:3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, no dice todo lo puedo en Cristo que me quita las broncas para seguir adelante. Todo lo puedo en Cristo que me cura de la enfermedad para yo estar bien. Todo lo puedo en Cristo, ¿cómo se llama? En que va a cambiar a mi familia, en que va a cambiar a la sociedad, en que no, todo lo puedo en Cristo porque me fortalece, me da la fuerza de Él para enfrentar el mal. A veces se podrá vencer el mal, sí. No siempre se queda uno, otras veces no, y entonces pues, es en el poder de Dios que lo puedo enfrentar. Y por eso nos pone este modelo hermosísimo que es la Virgen María. De esta fe, la Virgen María es el modelo supremo de abandono del poder de Dios, en donde María va a ser esa manifestación, porque es imposible que María pudiera quedar embarazada sin concurso de varón, que pudiera tener un hijo en una cultura machista, en una religión machista, donde a las mujeres se les apedreaba, a las adúlteras se les apedreaba, a los hombres no, los hombres pueden ser adúlteros, pero no les hacían lo que les hacían a las mujeres. Y es el poder de Dios que actúa en ella, y ella se abandona en ese poder. Ella no se pone a pensar, ok, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Quién le va a decir al pueblo para que no me apedreen? Porque José se va a dar cuenta. Ella confía en el poder de Dios. Y esa es la fe. Y si le hubiera tocado vivir algo, que le tocó vivirlo, salir huyendo de su propio país, luego de regreso no poder regresar a su tierra y tenerse que ir a Nazaret, y luego ver a su propio hijo en sufrimiento, en dolor, y en agonía y en muerte, una muerte de lo más dolorosa, y cargar el cuerpo sin vida de su hijo, y creer en el poder de Dios. Entonces,
qué mejor testimonio de lo que es la fe en el poder de Dios. Por eso María es el modelo de esta fe. La Virgen es el modelo supremo. Ella creó que nada es imposible para Dios. Lo dice en Lucas 1:37, en esa oración hermosísima del Magnificat, cuando está con Chabelita, cuando le dice en la visitación, en la anunciación, dice, no, es antes, es en la anunciación, dice, cuando el ángel está diciendo, mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el 6º mes de la que se decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Poder de Dios puede hacer que una mujer estéril pueda tener hijos. Pero este poder no es un poder para usarlo como yo quiero. Es un poder que se manifieste en el momento de la voluntad de Dios, ya sea para cargar una cruz o ya sea para vencer el mal. Y dice, es el modelo supremo. Ella creyó que nada es imposible para Dios y pudo proclamar las grandezas del Señor. Las grandezas el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Ahora sí, esta oración de la Virgen en el Magnífica. Porque ha hecho en mí cosas grandes el poderoso. O sea, va a ser madre del Salvador. Y todavía no sabe ni siquiera cómo va a darse la situación. Esto es lo más hermoso. María no está preocupada, o si lo está, carga muy bien con esa preocupación de su marido y del pueblo. Ella simplemente ha dicho, el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Lo demás, ella lo va a cargar con una fe. Confía más en el poder de Dios que en el machismo de su gente o de su religión. Confía más en el poder de Dios, que tiene que salir huyendo y que no hizo nada para salvar a su hijo cuando estaba siendo arrestado y crucificado, porque confiaba más en el poder de Dios. Qué fe, qué modelo de fe más grande tenemos en María, ¿sí? Y esto, pues obviamente nos lleva a cuestionarnos y a crecer y a pedirle a Dios que podamos nosotros crecer en la fe. La fe viene, acuérdense, de la escucha. Es un regalo que recibimos, que hay que abrir oyendo y que hay que usar obedeciendo. Aquí le vamos a dejar, nos quedamos en el 273 y vamos después con el 274 y terminaríamos este párrafo 3. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.